Listo. Entonces, reitero mi saludo para todos los asistentes. Me presento, me llamo Luis Eduardo Benavides, soy administrador de profesión, soy docente. En esta parte, pues, de las finanzas, tenemos estudios al respecto, y además hemos trabajado en algunas entidades en este tipo de temas. Pues realmente esta charla va a ser únicamente unas aclaraciones, algunos elementos sobre una unidad que les queda pendiente para su diplomado. Aquí veo que alguien entró de ACOPI. Entonces vamos a revisar lo que está en la plataforma para que ustedes puedan completar de manera adecuada su diplomado y se puedan certificar. Entonces, la última unidad que está para la lectura de ustedes en este curso la última unidad tiene que ver con este diplomado, habilidades transversales de las personas que planifican y ejercen control de las finanzas territoriales. Esto es algo bien importante porque dentro de un proceso administrativo, les recuerdo que hay 4 etapas: planear, organizar, dirigir y controlar. Inclusive hay algunos autores que hablan de una quinta, que es coordinar. Este asunto del proceso administrativo es algo que es muy... Hace muchos años, esto viene desde comienzos del siglo XX, y esto que surgió para inicialmente las empresas privadas se lo traslapa a las empresas públicas. Entonces, dentro de las empresas públicas también se habla de procesos de planificación y de control. Entonces, pues a nivel nacional tenemos como referencia el modelo integrado de planeación y gestión, o MIPG. Este tipo de modelos intentan, ¿no?, pues enfocarse en la mejora de la gestión de calidad, pero realmente la parte que ustedes van a tener que leer y desarrollar tiene que ver es con el control. Les recuerdo que pues este es un curso que viene a nivel nacional, Fundeincaribe, ACOPI y SENA, y el material viene dado desde allá, desde Bogotá, pero Barranquilla, perdón, pero nosotros, pues los docentes, podemos añadir alguna que otra cuestión, pero realmente para que lo certifiquen en este curso, usted debería, pues, realizar las actividades de la plataforma. Igual si tienen algún inconveniente o problema, pues se contactan con las personas de ACOPI para ponerse al día, o algún inconveniente que tengan en plataforma, pues nosotros los docentes accedemos al material, pero la parte de, si alguno ha tenido algún problema con plataforma, algún retraso, con las personas de ACOPI se pueden contactar para la certificación. Entonces, este sistema MIPC lo que pretende de alguna manera es mejorar las condiciones de prestación de un servicio para que los ciudadanos reciban un servicio de calidad. Y hay unas dimensiones que están relacionadas con lo que se va a ver ahorita, que es ese modelo estándar de control interno MESI. Por ejemplo, el talento humano, la evaluación de resultados, en fin, esta parte la van a ver ustedes, la van a leer en el material que está en la plataforma. Este tipo de modelos lo que pretenden es que los ciudadanos tengan una mayor confianza en sus entidades públicas, pero además que los funcionarios públicos traten de prestar lo mejor posible. Entonces, para todos, pues, este es un curso muy rápido. Es importante entrar a páginas como la página de la Administración de la Función Pública, el DAP, la ESAP, por ejemplo, la Escuela Superior de Administración Pública del país, pues, realiza, pues, algunos pueden hacer la carrera de administradores públicos o los posgrados, pero también hay seminarios de actualización
Esto es importante tenerlo presente porque en el sector público la normatividad pesa y a veces la normatividad va cambiando. Pues en el caso de Colombia, lo que se ha trabajado es el modelo estándar de control interno MESI. Y ese modelo, pues basado acá en el MIFC, tiene unas dimensiones y unas variables que las vamos a ver en un momento, que están en la lectura. Esto más que una clase es como una parte como para aclarar ciertos elementos. Y ustedes, este es un curso que se lo toma en su tiempo, digámoslo, independiente, pueden realizar y leer y profundizar en este tipo de temas. Por ejemplo, aquí de esta figura que puedo resaltar, o sea, el talento humano es muy importante, por ejemplo, la meritocracia, eso es algo que en el sector público debe primar, pero la función de planeación es la que está arriba, y la planeación está conectada con el control. Por eso la planeación está en el círculo rojito y la evaluación o control está en el círculo azul, es que son complementarias. Yo puedo planear muchas cosas, pero hay que controlar lo que yo hago. Por eso se habla de entes de control. Lo que pasa es que yo cuando hacía la grabación de un resumen de esta clase, yo decía que lastimosamente por cuestiones logísticas en el Estado, a veces no se puede hacer el control que uno espera. Usted como ciudadano espera que tuviera un control de muchas cosas. Usted dice, qué pena decir esto, aquí en el país roban y nadie hace control. A veces usted va a ver el control y no tienen suficiente talento humano. Voy a colocarle un ejemplo, lo de pesas y medidas. Pues imagine usted que mucha gente dice, pues es que si hay una oficina de pesas y medidas, nadie debería por qué a uno venderle con una balanza adulterada. O aquí en Pasto no funciona eso, pero eso pasa en Bogotá, por ejemplo, con los taxímetros. Pero el Estado no tiene la logística para empezar a desplazar gente que controle todos los taxímetros, que controle todas las pesas. Es dispendioso, es costoso. Eso les estoy dando ejemplos pequeñitos. Cuando yo me voy a entidades más grandes como las contralorías, a veces se quedan cortas de personal para hacerle el control a más de un municipio. Por ejemplo, aquí en Nariño. Aquí en Nariño, pues con más de 60 municipios y a veces los funcionarios se quedan cortos. Eso es el mismo problema que aduce la rama judicial para el auditorio, la falta de personal. Porque es que si no tengo personal, o sea, los procesos de control, las auditorías, que es el nombre técnico, suelen ser dispendiosas. Se necesita personas que revisen documentos, que revisen evidencias. O sea, este modelo es interesante, ¿no? Pero yo en la práctica, en lo que yo lo he visto, en lo que yo he vivido, por ejemplo, en la parte logística de ponerlo a funcionar a veces falla. Y a veces uno como ciudadano dice, oiga, pero roban y nadie dice nada. Y a veces yo en esa parte sí soy cauteloso porque las entidades se pueden quedar cortas de personal o la burocracia se va a renglones donde no debería estar. Pero ese es lastimosamente el funcionamiento del país. Pero el modelo como tal, si se lo pusieran en la práctica de una manera plena, es muy interesante. Ese modelo estándar de control interno tiene unas dimensiones que, repito, este curso es una generalidad, que es bueno que usted las tenga presente para que, ya sea como funcionario público o como ciudadano, sepa que hay una fase de control de toda la planeación de las entidades públicas. Obviamente, una primera dimensión es el talento humano. ¿Qué les puedo decir aquí del talento humano? Pues Colombia ha tenido avances, todavía estamos un poquito quedados en algunos aspectos, pero por ejemplo, ya resalto que aquí en Colombia hay una Comisión Nacional del Servicio Civil, se intenta que haya meritocracia. Usted me dirá, oiga, pero es que en esos procesos de la comisión a veces hay entrevistas y las entrevistas escogen a los amigos. Hay gente que dice así, dice, yo me he presentado a la Comisión Nacional varias veces y no salí, eso ya le meten la mano. En el papel no debería por qué pasar así, porque con el sistema de meritocracia, pues hay unas pruebas de conocimientos, hay unas pruebas de comportamentales, luego viene una entrevista, luego hay revisión de hoja de vida, hay unos parámetros que tiene la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y la idea es que ingresen los mejores. Ahí por eso se aplica el principio de mérito. Y esta gente no solo debe ingresar, sino se la debe formar. Ahora no se habla de administración de recursos humanos, sino de gestión. Acá, perdón, les están colocando
Les están colocando un link para que lo diligencien muchachos de el curso. Sigo. Ahí hay un link para todos en el chat para que lo diligencien. En la parte del talento humano, pues sí ha habido avances en el sector público. Ahora se habla inclusive de las competencias, ¿no? De los servidores públicos y demás. O sea, en la teoría ha habido avances, digámoslo así. En la práctica, pues como les digo, por la complejidad de las entidades públicas, a veces falta mejorar. Todavía hay gente que trabaja por prestación de servicios. No alcanzan los presupuestos para vincularlos a todos a nómina. En los últimos años sí he mirado que ya empezaron a salir cargos públicos de entidades como la DIAN, para todo el auditorio, por ejemplo, estar pendiente de la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil, porque iban a sacar cargos de las gobernaciones, de la DIAN, en fin, han estado sacando, sino que ahorita peor, pues los concursos se han demorado. Por lo de la pandemia, pues no se puede negar que esto tiene un efecto perjudicial. Hay avances, sí, que todavía falta cosas por mejorar, porque si alguno de ustedes es empleado público, me puede decir, uy, en la parte de gestión humana no son suficientes los beneficios, no son suficientes las capacitaciones, falta. Pero, por ejemplo, aquí en Colombia ya se reconoce con la Comisión Nacional del Servicio Civil que hay un avance, que falta mejorar muchas cosas, de acuerdo. Pero ya hay un antecedente que hay una entidad que intenta garantizar el mérito en las convocatorias públicas. Un segundo elemento que es bien importante es el direccionamiento estratégico. Entonces, en cualquier entidad, pública o privada, hay un plan estratégico. Y en ese plan estratégico, eso aplica a entidades públicas y privadas, hay un direccionamiento estratégico, hay una misión que cumplir, hay una visión que cumplir, hay unos objetivos que cumplir. Esa misión, esa visión y esos objetivos, a diferencia del sector privado, lo que se enfocan es en tratar de garantizar los derechos de las personas. Entonces, ahí es donde viene la queja del ciudadano. Porque, por ejemplo, yo voy a una entidad de salud. Si hablo de entidades de salud y las quejas de los ciudadanos son enormes, se atrasan, no me hacen caso. Pero como les digo, yo eso lo analizo con lupa, lo analizo con cuidado, porque en mi experiencia lo que yo he visto es que a veces hay entidades que se quedan cortas para la cantidad de demanda. Por ejemplo, ahorita lo que pasó con Medimás, a la gente le empezaron a regar a Santas, a la nueva EPS. Yo no sé si esas EPS van a dar abasto, porque antes había menos gente. Entonces empieza a haber retrasos en otorgar las citas, en fin, o sea, hay restricciones presupuestales, hay restricciones de personal, que a veces la gente puede decir, me toca recurrir a derecho de petición, dicen pues, porque la entidad pública no está cumpliendo su misión es atender al paciente, la entidad de salud. Entonces, en eso yo sí, como ciudadano, yo sí lo miro con lupa porque, insisto, yo en lo que he visto, por ejemplo, yo he visto en Contralorías, a veces yo como docente hablo con la gente de la Contraloría o de la Registraduría. Un día, el semestre pasado, bueno, es un año, póngale, yo estaba trabajando en una universidad, lo que es la práctica profesional, y una funcionaria de una registraduría me decía, oiga, es que usted no tiene más practicantes, sí que nos hacen falta, no tienen personal. A veces, entonces, uno como ciudadano se queja de esa mala prestación del servicio, pero a veces hay unas restricciones que hay que revisar. Esto también es importante dentro de esos sistemas de control, dentro de este MESI, que dentro de la gestión de resultados de cualquier entidad pública, obviamente hay unos valores de servicio público. Es que el servicio público debe ser una carrera, debe ser una vocación, y las entidades públicas, por ejemplo, hay un principio que hay más adelante que uno debe regirse, aunque hay varios. El primero para mí que es importantísimo es la transparencia. Ese es un valor que debería permear todas las entidades públicas, no ocultar la información. O sea, el que nada debe, nada teme. Yo no tengo por qué ocultarlo, pero le dejo a reflexión del auditorio cuántas entidades públicas, pequeñas, medianas o grandes, actúan con transparencia. No, uno no tiene por qué ocultar. Actúan con celeridad, con responsabilidad. Insisto, no es porque los esté defendiendo, pero hay entidades públicas donde la gente hace lo que puede.
no tienen las condiciones. Voy a colocar un caso de la educación, que lo conozco más que otros. A mí me ha tocado ir a visitar escuelas rurales que a uno le da tristeza. A mí me ha tocado ir a visitar escuelas donde, yo me acuerdo en un municipio X, en una vereda de un municipio del norte de Nariño que yo fui, y era una profesora de primero a quinto. En un solo salón, yo miré en esa vereda, en varias mesas, en una mesa estaban los de primero, en otra los de segundo, en otra los de tercero, en otra los de cuarto, en otra los de quinto. En una sola escuela la misma profesora para los 5 grados, en una vereda, y le pagaban como 1,5 millones. Y esa escuela pues está en unas condiciones complejas. Entonces, lo que haga esa profesora es ganancia. O sea, yo no puedo de ahí salir a criticar, esos niños de allá de ese municipio o de ese lugar salen más mal formados. No, no es culpa de ellos. La profesora hace lo que puede. Y eso es en una vereda que queda en la cordillera del norte de Nariño, por allá arribota. Y entonces, imagínese usted, o sea, yo he visto entidades públicas que sí son robustas, y hay derroche, pero también he visto el otro extremo, entidades públicas de todo tipo de educación, de salud, de lo que usted quiera, que actúan con las uñas. Entonces, por eso esto a veces estos modelos se quedan teóricos, se quedan en el papel. La gente dice, ve, si esto es tan bonito porque hay corrupción. Pero a veces hay cosas de funcionamiento, de fondo, ¿no? Pero como tal, el modelo, pues en el papel y en las entidades que se ha aplicado, en la mayoría, pues ha funcionado de alguna manera. Este es un elemento bien importante en cualquier proceso de control, evaluar los resultados. Eso es bien importante. Yo lo comparo con una carrera de ciclismo, ¿no? Uno tiene la meta, pero uno va colocando metas volantes, puertos de montaña, antes de llegar pues a coronar la carrera. Se tiene que evaluar resultados. Eso a veces también es medio especial. Por ejemplo, voy a la parte de talento humano en el sector público. Entonces a veces dice usted, a mí me despidieron, se me acabó el contrato y no me renovaron. Pero yo creo que hice bien las cosas. Y a veces usted dice, no, es que en el sector público, mire que hay muchas influencias y hay muchas cosas, suele pasar. Pero a veces a los empleados, o sea, la evaluación de desempeño en algunas empresas se queda en una entrevista y ya, a ver usted qué hizo esto, aquello, no, pues dentro del sector público la evaluación tiene que regirse bajo unos parámetros. En las entidades públicas hay unos formatos para los empleados de planta que hay que entregar sobre evaluación de desempeño, ya que como lo llene la gente es otra cosa, que si alguien lo quiere ayudar a otro es otra cosa, que un jefe tienen ahí un empleado que está medio en problemas, pero si lo califican mal, pues, a ver, por ejemplo, la gente que ya ganó concurso de carrera ya es diferente, ¿no? Al que es contratista, al que está temporal. Esa es una crítica que se hace mucho en las entidades públicas, que los que ya llegan a ocupar la carrera pública, a veces, digamos, se duermen, dicen, no, yo ya gané esto, ya no pasa nada, y desmejoran la calidad del servicio. Yo por eso, si ustedes me preguntan a mí, yo sería amigo de que a una persona le estén evaluando cada año, pero eso nadie lo va a aceptar. Porque el que ganó concurso de carrera va a decir para toda la vida. Y algunos son buenos y otros se echan a dormir. Lo digo en todo, en la educación, en la alcaldía, en la gobernación, porque los he visto y los conozco. No dicen, es que eso es de planta, es del sindicato, nadie lo toca. Yo no le voy a prohibir que se haga su sindicato. Pero a veces el rendimiento se nota que baja. En cambio, el contratista, el que si no hace las cosas lo sacan, ese sí le toca moverse. Entonces, a veces, las entidades públicas, yo eso de la carrera, por eso yo lo revisaría muy bien. Porque, como le digo, son extremos. Hay gente que no hace nada. Hay, en cambio, otros que hacen mucho. Por ejemplo, yo en cuanto al magisterio, ¿qué les puedo decir? Que es un tema crítico para algunos. Es que una cosa es dictar una clase en la mañana, por ejemplo. Dicen, ¿por qué los profesores del magisterio? Yo no lo estoy, pero, por ejemplo, me dicen, oye, es que los profesores del magisterio, qué buena vida, trabajan mediodía, pero es que yo les digo, ustedes no ven el otro mediodía. El profesor por la mañana solo dicta clase y está pendiente de los alumnos, pero por la tarde el profesor prepara clase, evalúa clase, y eso quita horas. Ahí se va un día completo. Pero a veces la gente no ve ese trabajo invisible. Hay empleados públicos que se llevan trabajo a la casa, nadie ve eso. Como le digo, esto tengo que evaluarlo con lupa, porque yo no puedo ser absoluto, son casos de lo que yo he visto y de lo que yo he trabajado, de lo que yo he vivido.
A veces hay gente que dice, no, yo tengo un jefe que yo no sé por qué llegó a ese cargo. Y en el sector público, en los cargos de libre nombramiento y remoción, a veces no necesita hacer un concurso de méritos. Hacen una especie de concurso, pero no como dice la Comisión Nacional, así pues con todos los juguetes, porque no es un cargo de planta, es un cargo de libre nombramiento y remoción. ¿Se hacen concursos? Sí. Pues eso es, por eso es transparencia, dije en ese momento. Hay que hacer concursos, pero no es lo mismo que un concurso de una persona que ya vaya para un cargo ya pues de planta. Eso ya es con la Comisión Nacional del Servicio Civil. Cuando son cargos provisionales, pues todas las entidades aplican determinados procedimientos, pero como son cargos temporales de libre nombramiento y remoción, pues obvio que hay ciudadanos que van a pelear por igualdad de méritos, pero no es la misma naturaleza un cargo de libre nombramiento y remoción. Entonces, aquí en la evaluación de resultados, como les digo, yo esto lo veo con lupa porque hay entidades donde los resultados parece que son pocos, pero no tienen suficiente personal, tienen restricciones de presupuesto, en fin, pasan cosas ocultas, ¿no? A veces las manosean a este tipo de entidades. Hay otras que sí intentan ser lo más exactas posibles, que aquí en Colombia deberíamos atravesar ese paradigma de que todo lo público es malo y lo privado es bueno, pero lastimosamente no hay muchos ejemplos de dónde escoger. Ahorita en la ciudad hay comenta la gente en redes sociales, por ejemplo, que dicen que el alcalde va a entregar la operación de la Secretaría de Tránsito a unos privados. Eso es un tema que están en los ciudadanos ahorita no escucha. Yo no puedo decir que eso es algo totalmente cierto, totalmente falso. Hay gente que está comentando, pues hay gente que está más cercana al consejo y dirá si eso es cierto o no. Pero a lo que voy es que esa es una cosa que tenemos que revisar porque pues aquí en Nariño no es que hayamos sido el ejemplo de que las entidades públicas funcionen bien. Por ejemplo, la licorera se perdió. La lotería de Nariño está ahí como oculta. En Papasto está semi-privatizada. EMAS está semi-privatizada. Entonces, acá en Nariño, en las empresas públicas, realmente no nos hemos destacado. La licorera del Valle sigue funcionando, la licorera de Caldas, la licorera de Antioquia. Les recuerdo que el licor que ahora la gente consume en este fin de año, pues eso es maquilado. Eso es algo que tenemos que revisar, ¿no? Como ciudadanos, porque pues si lo que dicen es cierto, los rumores que uno escucha de eso de la operación del tránsito, pues se está aduciendo que la Secretaría de Tránsito era una entidad pública que era ineficiente. Pero uno se pone a explicar, mire, en la norma, por eso yo a veces peleo con los abogados, digo mejor que no soy abogado, porque en la norma dicen muchas cosas y uno termina haciendo otras. Voy a colocar un ejemplo, el POT. El POT se supone que le dice a usted dónde es zona residencial, dónde es zona industrial. Yo le dije a un amigo el otro día, abogado, le dije, hola, ¿y por qué allá hay esos negocios por las lunas? Allá hay aserraderos, allá hay de todo, o sea, de las lunas hacia Fátima, todos esos negocios de todo tipo. Le dije, ¿cuándo en el POT dijeron que allá se podía poner un aserradero por las lunas? Mi amigo que es abogado me dijo, no, es que ya se hizo costumbre, ellos lo colocaron ahí, pues al comienzo nadie les dijo nada y ya llevan años. Cuando en un POT de una ciudad, a uno le dice, ahorita por ejemplo se supone, ya le dicen para Catambuco, eso es zona industrial, y allá ya para ese lado de la variante están empezando a llegar zonas francas. Por ejemplo, allá ya uno escucha, el otro día en una clase yo llevé al gerente de Nutresa, que empieza a llegar empresas de ese tipo a la ciudad. Listo, zona industrial Catambuco. Pero ahora usted baja del centro, y es que, a ver, lo que dice el POT es una cosa y lo que uno ve en la calle es otra. Es que este país está lleno de normas, tiene más normas que Estados Unidos. Pero otra cosa es la realidad, la operación. Este elemento de información y comunicación del MESI también es muy importante. Como yo les digo, o sea, lo importante en una entidad pública, una sola golondrina no hace verano, pero hay que intentarlo, ¿no? Ser transparentes en la información. Entonces, la entidad pública debe generar canales de comunicación que permitan a los ciudadanos acceder, no ocultarle la información. Por ejemplo, a veces, ahora está de moda eso de los informes anuales de rendición de cuentas. Entonces sale el gerente de la entidad pública y dice, voy a hacer rendición de cuentas.
Pero a veces hay ciudadanos que les toca hacer derechos de petición o cosas así para que me den más información. Porque usted como ciudadano puede escuchar un informe de una entidad pública y si no está de acuerdo con algo o quiere más información, se la tienen que dar, porque es una entidad pública, diferente es una privada. Usted no puede irle a decir, por ejemplo, al de la Merced, al gerente, oiga, yo quiero ver cómo lo ha afectado el COVID, dígame cómo fueron sus ventas. No, eso es privado. Pero yo sí puedo ver en qué ha gastado el alcalde la plata. Yo sí puedo como ciudadano pedir esa información. Pero a veces los ciudadanos en eso nos dormimos. O a veces nos enredan los políticos. No, es que eso no se puede. Ya le voy a enviar tal cosa. Y a veces por eso toca recurrir a la ley. Pero usted como ciudadano tiene derecho de cualquier entidad pública. Que su hijo está en un colegio público. Usted tranquilamente le podría al rector decir, esto es una entidad pública. Pero a los políticos, sobre todo, no les gusta mucho ese cuento de las vedurías ciudadanas, pues. Por ejemplo, yo recuerdo cuando Raúl Delgado, aquí en la ciudad, empezó a trabajar en la metodología de los cabildos abiertos y otros políticos le copiaron, porque eso ya Navarro también ya tenía, digamos, indicios de eso, pero realmente, o a veces uno puede decir, pueden funcionar, siempre y cuando en esos cabildos abiertos que llaman se escuche al ciudadano, porque si no hay grupos de los mismos ciudadanos que conforman las famosas veedurías ciudadanas, pero ya los políticos los van inclinando a su favor, y pues cuando uno es un veedor, uno tiene que ser una persona ajena, transparente, o sea, velar por el bienestar de mi comunidad. Si yo soy un veedor ciudadano de un centro de salud, yo debo velar por la prestación adecuada del servicio, pero a veces no pasa eso. Esto que es nuevo para las entidades públicas, que es en varias privadas, sobre todo de países escandinavos, entiéndase Suecia, Finlandia, se ha venido manejando, es todo lo que es la gestión del conocimiento. Porque las entidades públicas no están dejando evidencia de todos sus procesos. Esto ya es nuevo y ojalá que lo hagan. En las entidades públicas a veces no dejan memoria. Dicen lo siguiente, y eso pasa hasta en las privadas, para todo el auditorio. Si se va un funcionario, él se va con el conocimiento de esa oficina, no lo pueden sacar. No, eso no es posible. El conocimiento debe ser impersonal, en una entidad pública o privada. Ese es un tema que sí les recomiendo que lean mucho, y muchos autores, es un tema nuevo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de las empresas de antes? Que se iba un trabajador y se llevaba todo el conocimiento. No. En una era de gestión del conocimiento quedan procesos. Quien llegue, no importa, lo va a hacer. Uno, ese otro día miraba un video que es un poco crudo, pero es real. Decían, el día que usted se muera, decían, a usted lo van a reemplazar. Los primeros días se van a acordar de usted, pero luego va a llegar una persona mejor o no tan mejor como usted. Y la vida sigue. Nadie somos indispensables, lastimosamente. Para la familia, pues tal vez sí. Pero inclusive la misma familia, con el paso de los años, ya se dará la idea de que uno ya no está en este mundo cuando nos toque la hora. Espero que a ninguno, que estemos vivos y salgamos el año que viene, porque de aquí a que lleguen las vacunas. Entonces, las organizaciones públicas y privadas deben ser impersonales, no importa quién llegue al cargo. O sea, el conocimiento, a muchos de ustedes que están aquí en esta clase, seguramente en algún momento fueron a recibir un cargo. Y entonces llegó el que le entregaba el cargo de mala gana, y peor si es entidad pública, como lo están sacando, digámoslo así. Yo le decía a una persona una vez en un cargo, pues me puede explicar más o menos lo que está haciendo, qué hay que hacer. Pues me dijo, señor, yo ya me voy, ahí le dejo en el computador, ahí quedan todos los archivos. Si tiene alguna duda, aquí está mi número, pero pues yo le doy, pero ya del otro, pues ya no sé, digo. ¿Alguna duda muy puntual de algo? Me escribe, dijo. Pero eso no puede ser, es una grosería. Todos en un cargo algún día vamos a comenzar y vamos a salir, pero debemos dejar el conocimiento, el proceso tiene que quedar. Entonces, por ejemplo, yo veo un cargo y yo digo, ¿cómo hacer una factura? Esté Luis Eduardo o no esté Luis Eduardo, la factura se hace. No es que Luis Eduardo se enfermó y entonces mañana, ¿quién hace esa factura? Así pasa en ciertas entidades. Es porque no se aplica la gestión del conocimiento. O sea, tiene que haber alguien y si no, no se hace. No, señores. O sea, el conocimiento es impersonal.
Ahora, pues lo que a la gente, esta última parte, pues el control interno se enfoca precisamente, es en establecer en las entidades públicas unos procedimientos, unas buenas prácticas para controlar que todo lo que se planee se haga. La idea es que todos los procesos de una entidad pública con el control interno estén funcionando, no hay que dejar las ruedas sueltas. El segundo es lo que más le interesa a mucha gente, proteger los recursos. Pero señores, en eso sí es una cosa bien, bien delicada, ¿no? Ahorita pues hay una situación de contingencia por el COVID. Es que en las entidades públicas hay unos recursos que ya generalmente vienen comprometidos. Y esos recursos, cuando uno habla con los alcaldes, le dicen, vea, yo esa plata no la puedo tocar porque tanta plata se me va para la nómina, tanta plata se me va para la educación, tanta plata se me va para el alcantarillado y así. Todo ya tiene destinación, porque hay una normatividad en el sector público que inclusive se habla de vigencias futuras. Hay unos casos en los cuales yo, como alcaldía, gobernación o inclusive el presidente, puede comprometer vigencias de ingresos futuros. Eso se puede hacer. Pero la ley dice para ciertos casos estratégicos, como lo que yo le estoy diciendo, sanidad, agua potable, educación. Ahorita con esto del COVID, pues eso están moviendo recursos de manera extraordinaria y temporal, porque hay recursos de libre destinación y hay unos poquitos recursos que les quedan a los alcaldes. Miren, yo trabajo mucho el tema de proyectos. Entonces un día hablé con un alcalde de un municipio X. Le dije, ¿cuánta plata tendría usted? Porque yo le decía a este señor que yo le iba a ayudar a buscar cofinanciación, contrapartidas. Entonces, generalmente, por ejemplo, en un proyecto de regalías, uno trabaja 3 cofinanciaciones. El gobierno nacional, el gobierno departamental y el aporte del gobierno municipal. Eso es como lo genérico. O si viene desde el ministerio, de algún ministerio, ejemplo, aporte del Ministerio de Agricultura, aporte de la Secretaría de Agricultura del departamento, aporte del municipio, de lo que sea. Uno, inclusive ese modelo de regalías lo quieren cambiar y quieren que las regalías se las aprueben en el Senado. Imagínense ustedes, qué belleza. Este país toca estar uno alerta a todos los movimientos. Y ese alcalde me decía, Luis Eduardo, tenía, póngale, voy a dar un dato, no quiero decir el municipio, más o menos, medio me acuerdo que nos tomamos ahí un café en la plaza de Nariño y me decía, antes del COVID, eso fue a comienzos de año, eso fue como en enero, me dijo, el presupuesto del municipio, haga de cuenta usted que son 15.000 millones, es un municipio pequeño. Bueno, le dije, en términos de un municipio y de gasto público, pues 15.000 millones no es nada. Para uno como ciudadano, sí. Es como yo les digo a mis estudiantes, 1 millón, para una empresa eso no es nada, para usted puede que sí. Y ya estamos mirando que un salario mínimo no dura, no lo van a subir a 1 millón. Hay gente que dice que hay que subirlo a 1 millón, lo veo difícil porque hay empresas que donde se sube el salario mínimo a ese nivel van a empezar a despedir gente o contratar por horas, porque para por ejemplo, una empresa pequeñita, pagarle a una persona 1 millón, pues más o menos con prestaciones le sale 1,5 millones. Entonces, olvidarse para los trabajadores que les van a pagar prima, vacaciones, cesantías, si es una empresa muy pequeña. Yo, insisto, uno tiene que ver las circunstancias. Para uno como ciudadano 1 millón, pues no es nada, pues. ¿Usted cómo va a decir eso? Que el salario mínimo fuera 2 millones, 5 millones. Yo, pues sean 10, pues. Pero me voy a la contraparte. Hay empresas que son pequeñas. A veces hasta las empresas grandes se están pasando a fugias ahorita. Medianas, digamos, así. Medianas. Hasta la misma, pues, Avianca ya estaba, pues, ¿no? Llorando que ya se iba a quebrar y sacaron gente. Peor las pequeñas. Entonces este alcalde me decía que de los 15.000 millones, para libre destinación le quedaban 1.000. Me dijo, ¿con 1.000 qué podemos hacer? Le dije, 1.000 para toda, no, le dije, ¿para un año? No, le dije, un proyecto de 1.000 millones para un municipio es pequeñito, porque uno en un proyecto gasta semillas, hace capacitaciones, transferencia técnica, inclusive me hablaba que en ese municipio necesitaban riego, entonces unas platas, 1.000 millones, eso es un brinco. ¿Y por qué coloco ese ejemplo? Porque usted en un sistema de control puede auditar los recursos que ya tienen destinación. Ahorita, como le digo, hay una excepcionalidad por el COVID, o vigilar que el alcalde, que el gobernador, que el director de la entidad pública
esos recursos de libre destinación los utilice en cosas que realmente sean importantes. Porque pues si no, esa es la carta blanca para muchos políticos. Tenemos 1.000 millones de libre destinación, voy a empezar a contratar a mis amigos. Decimos que es una persona que la necesita urgente. Y lo meten allá por OPS y le cumplen a usted. Empiezan a hacer movimientos un poco especiales, porque en las entidades públicas hay lleno de OPS. Eso es una cosa tenaz, ¿no? Porque como dicen que no alcanza el presupuesto para que todos sean de nómina o para pagarles un contrato, pues así no fuera usted de planta, un contrato como se debe, ¿no? Que le paguen sus cesantías, sus primas, sus vacaciones, los parafiscales cuando aplica, dependiendo del salario que usted se gane. Entonces este es un tema bien complejo, este tema del control, que los ciudadanos, no digamos necesariamente que sea yo funcionario público, lo dejamos a un lado, ver cómo se gastan esa platica. Y obviamente el control es una función que está pegada a la planeación. Yo planeo muchas cosas, pero yo debo estar auditando que lo que yo planeo se haga. Les voy a colocar un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas hojas tiene el plan de desarrollo del departamento? ¿Cuántas hojas tiene el plan de desarrollo del municipio? Yo me hago una pregunta como ciudadano de a pie. ¿Qué porcentaje de esos planes dejan ejecutando los gobernantes? Ahorita, por eso del COVID, van a decir que muy poco. Ahorita es la excusa de todos, nada que hacer. Pero en condiciones normales, les coloco ese reto, así que ningún ciudadano se lo coloca. Hola, el político ABC, aquí está la carta de navegación de él, que es el plan de desarrollo. ¿Qué tanto ha cumplido de lo que dice aquí? Es que yo me pongo a llorar cuando los planes de desarrollo son hermosos. O planes de entidades. Este es el plan de la entidad X, pública. Cuando usted va a ver lo que hicieron, es una locura. O sea, es que en esa parte, por eso, el control interno trata de establecer unos puntos de control o líneas de defensa. Hay un esquema de referencia que es el esquema COSO. Ese esquema COSO de control interno me da unas variables que yo debo tener en cuenta en los sistemas de control, sobre todo enfocadas a disminuir los riesgos. O sea, yo controlo para que se disminuya el riesgo y se trate de ejecutar todo lo planeado. Como le digo, ahorita por el COVID, esa es la excusa de todo el mundo. Es que tal cosa, por el COVID, lo que sea, por el COVID. Todo es el COVID, listo. Yo no puedo ir, vea, yo como profesor, me dicen, no me pude conectar a clase. Llegó ese otro día un estudiante que lleva como 2 meses en una materia conmigo. Dijo, profesor, yo no me pude conectar porque me enfermé mi familia de COVID. ¿Y yo qué puedo hacer? Yo no lo puedo rajar. Ahorita el COVID es para todo, pero quitando de un lado el COVID, no nos podemos olvidar de la importancia del control. Porque el control de lo que se trata es de colocar una medición de esa planeación y tratar de disminuir riesgos. Por ejemplo, mire lo que pasa en las construcciones, por ejemplo. En eso hay muchas veedurías ciudadanas. Voy a colocar el ejemplo del aeropuerto Antonio Nariño. Ese aeropuerto sí que ha tomado años y han ido veedurías ciudadanas. Algunos hasta estaban preguntando si es que había sobrecostos. Un amigo que conoce un poco de la construcción me decía que él, siendo objetivo, y él fue exalcalde de un municipio, me decía el otro día que hablábamos, que él ve con buenos ojos lo que es la parte del sur, lo que están construyendo de la calzada y todo eso, que eso sí ven que han sido rápidos y eficientes. Les digo, pues yo no he visto eso, le dije a él. Yo estaba yendo a trabajar como hace un año estaba viajando para Ipiales, ahora no he ido para el sur para nada, y este año peor, porque ya ni siquiera se podía ir en Semana Santa. Me acuerdo que apenas estaba comenzando la cuarentena, pero ya no dejaron ir a las Lajas, era un lío. En esos meses entre marzo y abril ya era complicado. Él me decía que pues él mira con buenos ojos todo lo que se está haciendo allá en el sur, ¿no? Pero hay otros casos, sobre todo en eso de construcción, uno ve. Eso hay un poco de sobrecostos. Hay adiciones presupuestales. Yo les pregunto, ¿quién controla todo eso? Es que imagínense, hay un sistema de control. Eso no debería pasar. Pero como el Estado se volvió tan grande, tan inmanejable, por más de que yo coloque este sistema de control, sigue habiendo cuestiones que no son éticas. Entonces, pues aquí en la parte de la lectura usted se va a encontrar alguna normatividad sobre los presupuestos públicos, que es importante que ustedes revisen, algunos artículos de la Constitución, desde el 345 al 353,
en el título 12, que es del régimen económico y hacienda pública, presupuesto. Como les digo, esto es un tema que es bastante complejo. Aquí a nosotros, desde que comenzó este curso, nos dijeron, pues más que una clase de él, es como una charla, más o menos de la temática. Le dije, claro, porque uno pues cuando trabaja en una metodología, digámoslo, presencial o una clase rígida, uno maneja un currículo, maneja unos temas, maneja unos procesos de formación. Esto no es una carrera, esto es un curso, un diplomado especializado que le dice a usted, oiga, yo siempre le digo a la gente cuando toma estos cursos, no se quede con lo que el expositor le dijo, lea más. El expositor le dice, mire, revise estos artículos de la Constitución, lo que yo le decía, por ejemplo, esta de acá, a ver, esta ley 1483. Por ejemplo, en esa ley 1483, ahí se habla de lo de las vigencias futuras. Cada una de estas normatividades tiene que ver con el funcionamiento presupuestal y la lectura se las coloca para que usted las vaya contemplando. Aquí ya pues nos estamos acercando al final. Como les digo, esto es un breve resumen de lo que es esa lectura que usted va a hacer con más detalle. Además que pues la idea no es quitarles mucho tiempo a ustedes, más en este horario, más en este día. Sé que están colocando tiempo suyo, tiempo de su familia, tiempo de descanso. Simplemente el mensaje es, lea un poco más sobre el MESI. El MESI es un sistema que intenta ejercer control sobre la actividad de las entidades públicas. Hay unos comités que se forman, intenta establecer unos esquemas, esos esquemas permiten establecer puntos de comunicación, puntos de control, porque yo no puedo hacer un control, haga de cuenta, se lo pongo fácil. Una cosa es yo hacer una auditoría completa en un solo momento, que eso sería una locura, y una cosa es hacer una auditoría por partes, en ciertos momentos y a ciertos procesos, inclusive no a todo. Insisto, ¿qué tal yo hacer una auditoría completa de la alcaldía? ¿Cuándo acabo? Ir desde el despacho del alcalde hasta el funcionario con menos rango de la alcaldía. No acabo nunca. O sea, eso sería una cosa muy compleja, muy costosa. Ni siquiera la misma Contraloría lo puede hacer. Te lo digo por experiencia, porque yo inclusive hablaba con ex contralor del departamento cuando me decía, les comentaba hace un momento para los que llegaron tarde, que me decían que les lleve practicantes de las universidades porque estos quedan cortos. Entonces, la única manera es, como yo no puedo controlar todo, es como un mecánico, pues. Un mecánico no se va a poner a desbaratar todo el carro. Un mecánico revisa ciertas partes y dice, el carro está bien o el carro no está bien. No tiene que revisarlo todo. Y un médico. A veces uno al médico va y le dice, vea, revíseme todo. Es imposible. Porque para que un médico le revise todo, tendría que mandarle unos exámenes de todo, del cerebro, del corazón, de la sangre, de todo, pruebas físicas. ¿Quién cuando va al médico paga que le hagan, ni por cuestión de costos, a ningún ciudadano le van a hacer una prueba completa de todo el funcionamiento del organismo? Pero hay unos elementos clave para saber su salud. Por ejemplo, la temperatura. Ahorita está de moda, pues, con lo del COVID. O la presión. Esas dos variables me pueden decir, ¿el cuerpo está bien o no? ¿Estás bien de temperatura? Sí. ¿Estás bien de depresión? Sí, pero me siento mal. De pronto es algún cansancio, vaya, acuéstese y ya. Si ya el otro día se siente muy mal, puede ser algo que ya va por fuera de eso, otro malestar. Pero, por ejemplo, no todos los malestares te suben la presión, no todos los malestares te van a dar fiebre, porque el médico no se va a poner a revisarlo desde el cabello hasta el dedo chiquito, pues. Acá en las entidades públicas es lo mismo con estos modelos, pues toca definir unos momentos y toca definir ciertos parámetros para evaluar a una entidad. Entonces, no se puede hacerlo todo. Y a veces en esos lugares donde yo no revisé quedan vacíos, quedan huecos. Y entonces pues la gente dice, oiga, ¿por qué se roban y no se dan cuenta? Pues es que, como me explicaba esa vez el contralor, tenía como 20 funcionarios para hacer la auditoría a 64 municipios. Póngase a pensar, con 20 personas hacerle auditoría a 64 municipios. Es complejo.
Entonces sigue habiendo vacíos. Este sistema es interesante, pero sigue habiendo unos vacíos importantes. Como les digo, ya es una cuestión un poco más logística, ¿no? Y ya, pues para cerrar, pues insisto que el sistema de control intenta que la planeación de cualquier entidad pública se cumpla. De esa manera, cuando los ciudadanos ven que las entidades están haciendo su labor, pues se aumenta la confianza. En encuestas de percepción sobre la confianza de los ciudadanos en sus entidades públicas, en Colombia estamos rajados. Ahorita pues estaba de moda que supuestamente es mentira, pero la gente dice que es verdad, una supuesta encuesta de cuál es el país más corrupto del mundo. Salió Colombia. Si la gente dice, así sea mentira, eso es verdad, esa encuesta, eso estaba en una disputa, que si era mentira, que si era verdad, pero la percepción del ciudadano es de desconfianza. Y la desconfianza se da desde las entidades de control. ¿Por qué? Porque dicen, mire, es que el presidente es amigo del fiscal, el presidente es amigo del contralor, el presidente es amigo del procurador, ¿quién lo controla? Ese es un problema que el país debe revisar esos sistemas, ¿no? Yo también diría, por ejemplo, ¿cómo así que yo soy amigo del que me controla? Es una cosa bien delicada porque con esos sistemas de elección de esos cargos, mientras sean esos cargos elegidos por corporaciones que tienen que ver con los gobernantes, llámese consejo, llámese asamblea, llámese Senado, Cámara, a uno como ciudadano le queda en el aire una percepción de control que si realmente se está haciendo lo que se debe. Entonces, de mi parte era eso, un pequeño resumen de lo que contiene la lectura. Como les digo, este es un tema que hay que ampliarlo, que yo los invito a que sigan leyendo. Y pues espero que este curso les haya sido de provecho. Prácticamente con este módulo que tienen ahí ya lo estarían terminando. Pues el profesor, espero que haya aprovechado ustedes con el profesor que ya venían trabajando. A mí me encargaron esta partecita pequeñita que venga, los acompañe un momentico. Pues de todas maneras, les agradezco su atención y espero que estén muy bien y puedan concluir de una manera exitosa el curso. ¿Listo? De mi parte, eso es todo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Esperamos en otra oportunidad volver a contar con ustedes. Estuvo muy interesante su exposición. Muchas gracias. De nada, con gusto, sí. Cualquier cosa, cualquier inquietud, pues ahí queda el contacto por Acopi, con mucho gusto. Ojalá, pues este es un diplomado y hubo unos cursos que se dio, son gratuitos. Todo lo que sea de estudio, aprovechenlo, sigan leyendo, sigan formándose. Y como les digo, este tema del control es un tema que todos los ciudadanos deberían darnos desde el colegio. Esto es algo importante, pero a veces no le ponemos atención, ¿no? Por eso a veces el país está como está. Deberíamos ponerle más atención a este tema del control. Le agradezco. Buenas noches. Buenas noches. Sí. La palabra, buenas noches. Sí, buenas noches. El atento saludo, apreciado profesor. Se comunica Oscar Salas. Yo trabajo con la Secretaría de Desarrollo Económico, Alcaldía Municipal de Pasto. Sí. He estado muy atento a todo lo que usted nos ha compartido y la verdad, sí. Y las apreciaciones y la información que usted nos está compartiendo en el transcurso del empleo de las diferentes presentaciones, creo que sí es oportuno, de gran valía para que las personas aquí presentes virtualmente en el desarrollo de este diplomado pues hayan pues tomado atenta nota. Y como funcionario que ha sido público casi un gran porcentaje de mi vida, igualmente, permítame comentarle, trabajo en Cuerpo de Niño, Gobernación de Niño, he sido consultor en diferentes EPS de algunos municipios, he trabajado con EOTs y en el momento pues soy instructor en emprendimiento. Entonces esa trayectoria que uno ha tenido le ha permitido conocer mucho sobre todo este tema de planeación y gestión y lo más importantísimo, créame, el tema de control y la coordinación. Entonces, son temitas que inclusive dentro de este diplomado que tiene que ver con finanzas públicas son muy
adecuados, son muy oportunos que los tengamos presentes. Y ya en resumidas cuentas, pues, manifestarle a todos los presentes, virtualmente manifestarles que ese es un tema cultural. Créanme que la gente tiene mucho desconocimiento acerca de lo que es la función pública, ¿sí? Entonces, es un tema cultural y adicionalmente podemos hablar de un paradigma, ¿no? La correspondencia de parte y parte, el funcionario que detrás de un escritorio tiene personas que pues, nos hayan permitido y de esta manera gratuita pues tener un mayor acercamiento, información relacionada, para que de esta manera también la ciudadanía en general tenga con esa información que sabe que tenemos el cuarto poder, la sociedad en general tiene un cuarto poder y por cual debe saber utilizarlo con la suficiente información y la ilustración que a través de este diplomado y con la participación oportuna de ustedes, pues tengamos esa oportunidad. Y de esta manera exigir al funcionario el conocimiento pleno, desde el plan de desarrollo, de los programas, de los proyectos, planes de acción, planes anuales y demás, para que de esta manera, pues, el presupuesto, realmente, como usted muy bien lo planteaba al inicio de su intervención, existan los principios que inclusive constitucionalmente están, lo que tiene que ver con transparencia, justicia y equidad social. Ese era el comentario, pues, un poco extenso, pero sí, quería compartir, invitar a la reflexión para que todos y todas ciudadanos, todos pues tengamos esa oportunidad de crecer más y de ir rompiendo poco a poco. Esa es la tarea que invito especialmente a que vamos rompiendo esos paradigmas estatales y de política hoy día tenemos. Muy agradecido, profesor Noor. No, gracias por sus palabras, y es cierto, es que ahorita que usted menciona la Constitución, hay gente que está planteando querer cambiarla, ¿no? Como lo que va a pasar en Chile, ¿no? El mismo Petro, él fue constituyente, Navarro fue constituyente y bueno, otras personas. Pero lo que hemos dicho algunos, que somos, digamos, de otro pensamiento, es que uno dice a veces la Constitución, como usted dice, hay unos principios, unas cosas bien chéveres. Pero cuando usted va a ver la aplicación, uno no ve. Es que el ciudadano de a pie a veces no ve lo bonito que está escrito. Yo coloco otro ejemplo, le dicen a usted, vea, la bolsa de valores está bien. Y usted dice, ¿eso a mí en qué me afecta? Pero si usted le dieran a entender que esas empresas, si están bien, van a pagar impuestos, y esos impuestos se van a reflejar en salud, en educación, en alcantarillado y en muchas cosas, usted dice, a mí me interesa que las empresas estén bien porque necesito que paguen impuestos. Entonces sí, a veces hay una cuestión de que nos hace falta mucho y que ojalá en las próximas elecciones pues llegue gente adecuada para tanto a nivel nacional como a las entes territoriales para salir adelante. Pero pues igual en Nariño hay cositas que espero que nos ayuden a mejorar un poco la calidad de vida, que se haga esa doble calzada, que se termine el aeropuerto. Eso, para mí esas dos cosas son importantísimas. Tener buena conexión nos va a mejorar mucho. Que hay otras cosas que arreglar, sí, tenemos una zona donde se mueve el narcotráfico, sí, son temas bien delicados. Los gobernantes tienen que saberlos manejar. Estamos en una zona estratégica, somos una zona que somos la puerta de Sudamérica y aparte tenemos una zona fértil, por eso acá pues los cultivos ilícitos, eso florecen. Esto es una tierra muy fértil acá en el sur, entonces eso ha sido una bendición y en ese aspecto no tanto. Pero gracias por sus palabras. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o ya cerramos. Muchas gracias. A usted. Buenas noches a todos. Buenas noches. Mi nombre es Aide Castro. En primer lugar, agradecer a COPI por estos cursos que hace de manera gratuita, a todos los compañeros que están presentes, que llegamos hasta el final de este diplomado, y de igual manera al profe Miguel Ángel y a usted, profe, por sus conocimientos. Muy amable y muchas gracias, y en una oportunidad nuevamente nos volvamos a reencontrar. Gracias.
No, a ustedes, a Copy. Pues. Bueno. Muy buenas. Lo escucho. Muchas gracias, profe, a los compañeros y a Copy también por el curso. Muy agradecidos. Claro que sí, estarán pendientes para que les puedan dar su respectiva certificación, ¿no? Se contactan, no sé a quién contactaron, con Susana o con el otro chico, se me escapó el nombre, para que revisen eso, que les den su certificado, ¿no? Sí, de nada, con gusto, esto ha sido algo muy chévere. Ha habido varios cursos, yo vine aquí a había trabajado uno de Gerencia 4.0 y también trabajé uno de neuroliderazgo, pero no va a ser los últimos, eso estoy seguro. Espero que el año que viene haya más acciones de formación de esta forma para todos. Listo, entonces pues les agradezco a todos, espero que tengan un feliz resto de noche, que descansen. Cualquier duda pues por la plataforma o se contactan con las personas de Acopio, si no pues dejan algún mensaje ahí en la plataforma, estamos atentos, ¿no? Que estén muy bien, un abrazo para todos. Igualmente, distinguido profesor. Que estén muy bien, ¿no? Buenas noches, hasta luego. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.